¿Ya? Dale. Ok, para la variable número 2 podemos decir que es el número de materias con desempeño bajo. Este es un tipo de variable cuantitativa discreta y representa en el gráfico que estamos observando la cantidad específica de materias donde el estudiante tiene una calificación baja. Podemos notar que para materias con desempeño bajo, 34 alumnos tienen aproximadamente solo una asignatura en esta condición, siendo la de mayor frecuencia, y solo un estudiante tiene aproximadamente 5 materias con respecto a los otros intervalos de esta cualidad. Los alumnos tienen en promedio 1.33 materias con bajo desempeño y el 50% de estos tienen uno o más materias con esta cualidad, por lo cual se observa una pequeña simetría que lo podemos analizar de mejor manera en un diagrama de cajas y bigotes. En el diagrama de cajas y bigotes podemos ver que no presenta outliers, lo que quiere decir que no hay datos atípicos. Podemos decir que entre el 25% de los niños tiene un bajo desempeño entre cero y una asignatura y el otro 75% entre una y 5 asignaturas. La varianza de los datos que presentamos es de 1.41 y según la desviación estándar, el promedio de las materias con un mal desempeño tiene tendencia a variar por debajo o por encima del promedio por un valor de 1.91. El promedio de nuestra varianza es de un 0.89%, no son simétricos, pues es su coeficiente de asimetría es igual a 0.71, lo que nos representa una alta asimetría hacia la derecha, y están concentrados con respecto a la media como resultado de un coeficiente de curtosis con un valor de menos 0,04. Podemos denotar que no es confiable el promedio de los datos para una predicción, pues tiene un sesgo de asimetría lo suficientemente relevante. Al observar este gráfico con detalle se puede notar que un porcentaje significativo de estudiantes presenta problemas académicos, que es del 75%. Muy bien, vamos con nuestra variable número 3, desempeño de comportamiento. Es una variable de tipo cuantitativa continua que nos dice es la calificación que le otorga la institución al alumno basándose en su conducta en el entorno y convivencia escolar. Ok, vamos al gráfico del histograma. Para el desempeño del comportamiento se observa que en el primer intervalo, es decir, en el promedio de 3 a 3.26, se encuentra un único caso, que es el caso pues con el promedio más bajo, que presenta el más bajo. Sin embargo, si nos dirigimos al último intervalo, encontramos una cantidad de 56 estudiantes, es decir, aquí encontramos la moda. Cabe especificar que es el intervalo donde se encuentra el tope del desempeño. Haciendo esta comparación entre estos intervalos, es oportuno decir que la mayoría de los estudiantes manejan un muy buen comportamiento dentro de las aulas y por consiguiente el bajo desempeño académico guarda cierta relación, pero no se ve tan afectado como se cree. El promedio de los estudiantes tiene una calificación de 4.46, una calificación muy buena. Su mediana dice que el 50% de los estudiantes tiene una calificación de 5, siendo también la cifra que más se repite. Bueno, para observar mejor el comportamiento de los datos, vamos al Boxplot, a nuestro diagrama de cajas y bigotes. ¿Qué observamos acá? No presenta layer, es decir, no habrá datos que afecten su promedio. A partir de un desempeño de comportamiento de 3 hasta 3.8, se encuentra el 25% de los estudiantes, lo cual no refleja indisciplina, sino al contrario, el 75% de los niños, que pues queda claro que son la mayoría, presentan un desempeño en esta área desde 3.8 hasta 5, concentrándose en el último intervalo. Esto no presenta una gran varianza, tenemos un valor del 0.37. Según la desviación estándar, el promedio de los datos puede variar debajo o por encima de un valor del 0.61. No son datos simétricos, vemos que la varianza se encuentra a 0.13, según su coeficiente de asimetría es igual a menos 0.58. Esto presenta una no muy alta simetría a la izquierda. Y bueno, con el coeficiente de kurtosis, que también es negativo, estamos hablando de menos 1.39, indica que es leptocúrtica, o sea, con una curva achatada para la representación de los datos.
Al tener que es una baja simetría en nuestros datos, la predicción a partir de únicamente el promedio y la mediana no sería del todo confiable, puesto que no coinciden. No se evidencia un alto porcentaje de mal comportamiento en los estudiantes, como ya lo mencionábamos anteriormente. Las estadísticas muestran en general los alumnos presentan un bajo rendimiento académico, pero esto no tiene que necesariamente verse ligado con el desempeño del comportamiento. Para esto se evaluará una correlación entre las variables. Ok, ahora vamos a mostrar una correlación entre la variable de el número de materias con desempeño bajo y el desempeño de comportamiento. Podemos establecer que el desempeño de comportamiento puede ser dependiente del número de materias con bajo desempeño. Entonces, en la variable, no, sino en la gráfica estamos observando que existe una correlación inversa entre las variables, una correlación que se puede ver de manera decreciente. El coeficiente de correlación entre estos arroja un valor de 30,85%, podemos ver que no es muy buena, pero a pesar del gráfico también podemos decir que aumenta el valor de materias con bajo desempeño mientras disminuye el desempeño de comportamiento. Sin embargo, la pendiente no es tan inclinada, mostrando una disminución de la izquierda superior a la izquierda inferior. Esta estimación muestra que los datos se encuentran bastante dispersos en su correlación, por lo que no nos podemos fiar de ellos en su totalidad. Podemos encontrar también una fórmula que nos permita disminuir los errores en nuestra correlación. Esta nos dio un resultado de y igual a 4,67 menos 0,15 por x. Al cambiar nosotros valores en la x, podemos ver cuál es el promedio cuál sería el intervalo de confianza para los datos que pueden tomar en x. Y a pesar de esto, también podemos hallar el error estándar para encontrar un intervalo en donde se encuentre el promedio de nuestros datos. Este será un intervalo de 2,90 y 5,24 para un mejor cálculo de nuestras variables. Esto sí, para cabe aclarar que esto es para hacer cualquier tipo de pronóstico, en caso tal de que se nos presente alguno. Bueno, para ese caso, pues como no guardas tanta correlación, no es de fiar. Entonces, vamos a las conclusiones. Empezamos con la conclusión número 1, la que yo puse. Podemos ver que el bajo rendimiento académico, como ya lo mencionaba, no justifica en gran manera con el sector educativo al que el estudiante pertenece, porque se observa una diferencia mínima del 7% con respecto al 50% entre la elección de educación, o sea, entre la educación, tipo de educación al que tiene acceso el estudiante. Por consiguiente, sabemos que la diferencia entre los dos tipos de instituciones es de alrededor de 8 estudiantes que pertenecen al sector privado, que prima este. Ok. De la conclusión de una variable número 2, podemos decir que se infiere que más del 75% de los alumnos tiene un bajo rendimiento entre 1 y 5 materias. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es una variable que esté afectando en el promedio de los estudiantes en su promedio académico, por lo que sí son áreas que se deben entrar a resolver. ¿Cómo entrar a resolver? Cambiando el método de enseñanza, cambiando de pronto la metodología de las clases, pero ya sabemos que este es al que se le va a dar un rumbo distinto para que las estadísticas mejoren. Ok, vamos con la conclusión número 3. Finalmente, es oportuno decir que la mayoría de los estudiantes manejan un muy buen comportamiento dentro de las aulas. Como ya lo mencionamos en nuestro último intervalo, encontramos más del 50% de los estudiantes con un promedio entre 4, 6 y 5. Y por consiguiente, el bajo desempeño académico guarda relación, pero no se ve tan afectado como se cree en un principio y como se juzga normalmente por prejuicios. Y finalmente podemos establecer, en base a nuestras correlaciones hechas, que este ofrece que el número de materias con rendimiento bajo con el desempeño de comportamiento no depende del bajo rendimiento académico. Es inoportuno realizar